Ahí estamos otra vez transmitiendo en vivo. Ahí arrancamos de nuevo. Algunos problemitas con la conexión del wifi de aquí de Merlo. Así que vamos a tratar de ver qué está pasando, si empiezan a conectarse todos los amigos. Mientras Instagram avisa que estamos conectando nuevamente en vivo por Vieja y Capoeira. Todos los materiales de él están en YouTube. Hay unas grabaciones, grabó un LP en el año 1969, ¿no? Grabó un disco de pasta, que después lo regrabó varias veces, lo remasterizó y demás, más adelante, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, empezó a los 14 años de edad con Nuestra Berré, y después él se fue transformando en una representación, ¿no? También hay que considerar que el pelourinho turístico que conocemos hoy no era lo que pasaba en Salvador no sé, a partir de 50, 60. Arrancamos ahora sí, gente. Ahí estamos conectados, entonces vamos a anclar el comentario. A la bahía. Comentario fijado. Ya lo tenemos ahí. Bueno, ahí estamos todos. Al menos está el equipo producción, ya está todo presente. Vamos a esperar un poquito que se vayan enganchando los amigos. Y arrancamos con I38 arrancamos. Así que para tener en cuenta el tiempo, que no se nos pase. Cuando nos enganchamos a hablar con el Robert no paramos, no nos damos cuenta y se nos pasa rapidísimo. Segunda conexión de Aló Bahía el día 9 de septiembre del 2020. Ahí van sumándose de a poquito los amigos. Vamos entonces. Esa feria funcionaba en otro lado, en Caixa de Meninos, en otro barrio. Después la trasladaron ahí, pero eso durante muchos años estuvo cerrado. Muchos capoeiristas hacían la rueda del mercado modelo para ocupar el lugar, para que no se perdiera eso. Mira vos. Después se fue creando todo lo que es el circuito de la industria de la capoeira, como lo vemos en el pelourinho. Pero la verdad es esa, que en esa época, bueno, era como sí, la bohemia vivía por ahí, era un lugar muy marginal, muy de la noche, y Mestre Caizara pisaba muy fuerte y tenía como una autoridad sobre todo ese territorio, ¿no? Los traficantes, los ladrones, las chicas de mala reputación y demás. Yo no es un juicio de valor, hoy por hoy me parece pésimo eso, ¿no? Pero es el personaje así, que Claro. tenía miles de historias, una persona súper amable, pero que al mismo tiempo se codeaba de gente muy, muy peligrosa, ¿no? La roda de Mestre Caizara ahí en el Terrero de Jesús, en la plaza del Terrero de Jesús, era muy, muy brava, ahí se juntaba una gente muy marginal, ¿no? Y bueno, Mestre Caizara también era una figura muy marcante, era hijo de una Yarorillá, que es una referente religiosa, pero que le enseñó de muy chico todo lo que era referente a la religión, y pensando, ¿no? Proyectando que cuando ella no esté, él tomara comando del terreno donde ella, bueno, vivía, básicamente, y Caizara fue durante muchos años también un referente a nivel Brasil de toda como un guardián de la cultura afro, Ah, de las mira. religiones, ¿no? Comandó dos terrenos, un terreno en Salvador y un terreno en Pernambuco, ¿no? Así también fue también divulgando su trabajo de capoeira, porque él se dedicaba a la capoeira, había hecho otras artes marciales también en su juventud, como box, lucha libre, jiu-jitsu, bueno, en fin, lo que más, tuvo 30 hijos, ¿no? Muchas 30 mujeres, hijos. fama de muy mujeriego, más Qué de bárbaro. 30 hijos reconocidos. Después, Qué bárbaro. bueno, adoptar allá en Salvador o en Brasil en general, es muy común adoptar chicos que no son de uno y adoptarlos como hijos, ¿no? Es una tradición ahí ser medio padrino de muchos, ¿no? Pero 30 hijos reconocidos, eh, muy mujeriego, muy, eh,
como que tenía orgullo de esto, hablaba, cantaba mucho en sus músicas de eso, ¿no? Vuelvo a repetir, aclaro que esto es una persona de otra época, de otra sociedad, donde eso, bueno, no sé si está bien o está mal, sucedía, ¿no? No, está mal, pero sucedía. Y hay que saber, y hay que saberlo, ¿no? Era, como te digo, era un gran cantador de la daíña, cantaba desafío, cantaba música para sus compañeros. Todo el mundo que practicó capoeira de Rúa tomó Bensound con Mestre Caizara, porque él era una persona que estaba siempre en las fiestas folclóricas, era todo un personaje en la Bahía. Claro. No sé si quien haya visto fotos, no sé si vos viste, él rodó mucho por todo el interior de Bahía, él nació en el interior, no nació en Salvador, nació en Cayo Vera, San Félix, que es un lugar medio místico, que ahí, bueno, hay como muchos misterios. Él fue parte de una banda de cangaceros en el Sertán, fue medio vaquero, así, en su juventud, llevó tiros, llevó facadas, que siempre mostraba en las rodas, se levantaba la camisa y las mostraba, siempre andaba con unas guías, ¿no? Era todo un personaje, era tenía toda una construcción el personaje, no era solamente Claro. su vida, ¿no? Justamente te iba a decir eso, Andaba ¿no? con un bastón, Te sí, te iba a comentar eso, que más allá de que el tipo haya tenido vivencia, todo, como que armó un personaje que después lo explotó a full, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos, o sea, lo primero que averiguás cuando sabes algo de Mestre Caizara, y lo primero que salta es que fue, o sea, que comandaba los prostíbulos de Peluriño. Después se habla con claro. que, justamente después se empieza a saber que era cangacero y que andaba por el interior también, no sé si cuatrereando también por ahí. O sea que era un tipo de bastante difícil, ¿eh? Sí, sí, hay fotos del Mestre de Caizara vestido de cangacero, porque los cangaceros tenían como una vestimenta particular, tenían como un Claro, gorro de cuero y usaban ropa muy de gaucho con una mezcla medio de cowboy, siempre de facón en la cintura, pistola, ¿no? Facón y carabina, siempre. Y bueno, conocía muy bien todos los rincones del Sertown, que se llama, que es un lugar muy lindo, pero que tiene una característica muy particular, que mucho calor, mucho desierto, muy árido, ¿viste? Es un lugar muy hostil, pero bueno, quien lo conoce bien sabe vivir ahí. Y bueno, como te digo, él fue así una influencia a nivel nacional de la capoeira, porque participó de grandes eventos en Río de Janeiro, donde dejó algunos referentes que fueron alumnos de él, fueron discípulos de él, como Mestre Dentinho, en el estado de Sergipe, ¿no? Mestre Sergipe, que después fue para el sur de Brasil, en Curitiba también, dejó una semenche por ahí, en Sao Paulo lo mismo, hay muchos descendientes de Mestre Caizara, y una gran parte de los profesores que vinieron acá a Argentina también, fueron alumnos de esa escuela. Era una capoeira que ellos hablaban, se encasilla como capoeira de Angola, pero no era una capoeira de Angola, era una cosa un poco más dura, una capoeira dura, una capoeira de mucho golpe, pero más de rúa, calle, ¿no? Con claro. una No, y musicalidad de muy hecho, buena. ahí medio se cortó, Robert. Te decía que de hecho hoy Martín justamente comentaba de que tanto Mestre Corró como Mestre Cari eran alumnos de Sergipe que era alumno de Caizara, ¿no? Perdón, se cortó esa parte que. No, que hoy hablábamos con Contramestre Martín y él nos contaba que justamente Sergipe al ir hacia Curitiba, Corró, el Mestre Corró y el Mestre Cari fueron discípulos de él y bueno, de alguna manera el linaje de Caizara venía para la Argentina, ¿no? Claro, Mestre Cari, Mestre Corró, todos vinieron de la escuela de Sergipe y Sergipe fue uno de los discípulos más cercanos a Mestre Caizara. Claro, Y esa era su capoeira, ese fue el legado que él fue dejando. Pero bueno, Caizara también representa un poco eso, ¿no? Como el nexo entre la rúa, la calle, la capoeira de calle, la manifestación popular en la calle, y la academia, ¿no? Porque él tuvo una escuela de capoeira que se llamaba Asociación de Capoeira Angola San Jorge dos Hermanos Unidos. Esa era su escuela de capoeira Angola, que utilizaban
un uniforme que era rojo y verde, eran sus colores. Siempre andaba con una remera roja y verde, eran los colores de su academia. Este, Mira. y bueno, él pudo también organizar un poco un trabajo con la capoeira, pero siempre muy ligado a la calle, ¿no? A las manifestaciones populares de la Rúa. Y fue así hay mil anécdotas del Mestre, o sea, yo leí, porque también me pasa con los referentes que uno trata de distinguir ahí un poco la información que está en internet, ¿viste? Entonces estaba terminando de leer un libro de algunos, de distintos mestres capoeira, que ahí como que fui corroborando algunos datos, ¿viste? Porque por ahí a veces vos lees en internet y después lo decís y por ahí no es la información correcta, ¿viste? Entonces, por eso hay veces que no elijo referente, porque prefiero corroborar con un libro que me lleva tiempo leer. Entonces, por ejemplo, ahí narran una historia de Mestre Caizara que fue a una de las formaturas de Mestre Bimba, que Mestre Bimba cuando hacía las formaturas era como una fiesta abierta, vos podías llegar ahí a ver, a hacer de público, se cobraba una mínima entrada y podías ir. Y Mestre Caizara fue, y en un momento, antes de que empiece la formatura y no sé qué, empieza el público a preguntar dónde estaba el mestre, y Mestre Caizara se para en el medio del público y dice, yo soy el mestre. Y ahí como que los que estaban organizando la fiesta se empezaron a poner nerviosos, llegó Mestre Bimba y dijo, no, tranquilo, sí, él es el mestre, después la gente resuelve, dijo. Se dio toda la fiesta, todo, y cuando estaba terminando la fiesta, Mestre Bimba, muy diplomáticamente, lo invita a jugar a Mestre Caizara. Y Mestre Caizara fue al pie de Bimba, y cuando Mestre Bimba metió un puntapié derecho a la boca. Ay, se cortó, Robert. Robert, pucha, esta conexión, ¿por qué santa conexión? Déjanos hablar con el Roberto. ¿Ahí volviste? Mucho de esa historia. Robert, ¿me ves? Ahí te veo, sí. Se cortó justo cuando vos contabas que Bimba lo invita a Caizara al pie de Birimbao. Bueno, cuando salieron del pie de Birimbao, Mestre Bimba metió un puntapié a la cara directo, y Caizara pregunta, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso fue un pie, Meufilio, le dijo. Y quedó un poco esa enemistad, ¿no? Quedó la cosa que medio rara. Y bueno, también cosas así, o por ejemplo, Caizara paraba en muchos bares, ¿no? De mala reputación y demás, y cuentan cuenta la leyenda de que un día estaban en un costado del bar ahí, bueno, haciendo algunas cosas ilegales, y que llegó un batallón de policía, y se bajó un sargento, muy grandote, con cara de pocos amigos, y se acercó y lo saluda a Mestre Caizara, le pide la bendición, ¿no? Y se fue, como si nada. Todos pensaban que iban a ir presos y no, porque todo el mundo lo paraba en la calle, era una persona que dentro de su mal carácter y dentro de su personalidad fuerte, era una persona muy agradable, muy respetuosa y que era muy respetado por su poder religioso, ¿no? Claro. Que en la Bahía, bueno, en Salvador es muy fuerte eso. Mirá vos. Que uno de repente es practicante, pero al mismo tiempo es una persona común y corriente, que está por la calle, incluso los policías tienen su fe. Claro. Pero qué cosa fuerte lo que es la religión mezclada justo, pues siempre van de la mano, digamos, en los antiguos, en los mestres antiguos van de la mano la religión con la capoeira, ¿no? Después ya, bueno, evidentemente cuando migra para estos lados, a nosotros ya nos toca una cosa separada, dividida, y que algunos que por ahí quisieron investigar tuvieron la suerte por ahí enganchar a algunas personas, pero también acá está muy vapuleado el tema religioso, con esto de la cantidad que hay de comerciantes de la religión, entonces es medio mezclado, habría que tratar de investigar un poquito más sobre ese lado para ver realmente cuáles son las raíces originales de todo este tipo de la religión dentro de la capoeira, ¿no? Sí, yo lo atribuyo primero, estamos atrás de eso, pero ahí se está cortando, viejo, para que freno a ver si vuelve. Ahí. Yo un Ahí poco está, lo ahí atribuyo está. a esta herencia quilombola, a esta herencia africana, ¿no? Se va diluyendo, y sobre todo, bueno, el poder del cristianismo, el poder
de la iglesia en las sociedades, sobre todo en Latinoamérica, es muy fuerte. Entonces eso es como que no, es muy fuerte, es muy difícil de derribar, hay mucho preconcepto. Y hoy por hoy estamos en 2020 y sigue habiendo intolerancia racial, ¿no? Y distintas formas de esclavitud, entonces es como muy... La fe africana siempre fue muy criticada porque le da libertad al negro. Y es algo que nadie le puede tocar, nadie le puede sacar, entonces muy rechazada, ¿no? Claro, Y yo creo, y entró a la capoeira por una cuestión vos fue llegando a la capoeira por una cuestión de herencia, ¿no? Pero yo lo que siempre rescato, sí, es que incluso los mestres más antiguos separan, por más que vayan de la mano, la religión con la capoeira y demás, ellos separan, ¿no? Siempre todos los mestres que escuché, no necesitas ser de un terrero para ser capoeirista, ni necesitas ser capoeirista para ser parte de un terrero. Si bien, como te digo, tienen una conexión muy profunda, muy de la mano, una cosa no impide la otra, ¿no? Y claro. eso a mí me parece una visión muy interesante, ¿no? Mi mestre es practicante de religión y nunca jamás nos bajó línea, nunca jamás habla de eso, salvo que vos le preguntés. Le preguntás, Claro. contesta, pero no anda, viste, bajando ningún tipo de... No, él es muy Queriendo reservado con convencerte, eso. ¿no? ¿Cómo? No, no anda queriendo convencer a nadie, digamos. No convence a nadie, para nada. No. Él sabe que eso él nació en el medio de eso, pero es lo bueno para él y no. Y me parece algo una visión muy linda, muy interesante, ¿no? Que cada uno decida y busque lo que quiera buscar, digamos. Vos Está muy bien vos eso. sabés que a mí me llama mucho la atención, Robert. Bueno, vos conocés el barrio donde nosotros estábamos y cuando entras al barrio allá en Suárez, era una cuadra un templo evangélico, en la otra cuadra un templo umbanda. Una cuadra evangélico, a la otra cuadra otro de religión umbanda o quimbanda o lo que sea. Y era una cantidad tan grande de esta diversidad religiosa, por así llamarlo, que me llamaba la atención y muchos de mis alumnos venían a querer entrar y por ahí uno me decían, ¿puedo practicar capoeira? Sí, cómo no, pero yo soy de religión, ¿puedo igual? ¿Por qué no? Si esto no, o sea, tenía que hacer todo este speech que estábamos hablando recién nosotros, porque también ni siquiera ellos tienen bien claro cómo era el tema, si realmente esto es una religión, además de un arte marcial o de una expresión cultural. Y siempre cuesta esa cosa, ¿no? Como que siempre está muy entrelazado y no bien claro, ¿viste? No bien definido, tal vez, ¿no? Y esa indefinición es un arma muy importante de la religión, digamos. Esa no información, ¿no? Yo siempre digo que contar una historia media, o mal contada, es un poco mentir también. Claro, Entonces, eso es algo que siempre se hizo para... La historia la cuentan los ganadores, siempre lo decimos. tal cual. Entonces, eso sí. Pero bueno, era un poco esto lo que quería, no hay mucho más tampoco. Él participó también en el 54, ¿te acordás de ese video que hablamos de que se llamaba Bahía Sound? Que Sí, estuvieron, está en internet, que están todos los mestres, bueno, fue parte, estuvo Mestre Bimba, Mestre Valdemar, Mestre Coviña Verde, estuvo Mestre Caizara, salieron todos juntos, que eso era algo raro de ver, ¿no? Que estuvieran todos los mestres juntos en un solo video, en una producción, ¿no? Y bueno, él participó de eso. Este, También después leyendo un poco más, sé que después con Mestre Bimba se amigaron, ¿no? Porque él fue a pedirle, por favor, que no se vaya a Mestre Bimba cuando Mestre Bimba decide irse para Goiânia, ah, mira, Mestre Caizano fue a la casa de él y fue a pedirle, por favor, que no se vaya, que la Bahía lo necesitaba, y no, bueno, no hubo caso, no se quedó, pero ahí como que arreglaron las cosas, hubo un acercamiento, ¿no? Pero bueno, tenía esas cosas. a veces me pregunto qué hubiese sido si Bimba no se hubiese ido a Goiânia, ¿no? Y no sé, es difícil, pero bueno, sí, ¿qué hubiera pasado ahí? No sé, no sé. Son cosas que son contrafácticas, pero sí, hubiera sido todo muy distinto por ahí. Por ahí hubiese sido Lo que distinto. pasa es que también Mestre Lima para esa época ya era grande, era un muchacho grande para la época que medio que se fue para allá. Pues Claro, imagínate que la lucha regional baiana
Bimba tenía unos 40 y pico de años cuando medio que empezó con todo el auge, ¿no? A surgir. Entonces ya cuando él decide irse a Goiânia era un tipo entrado en años, ¿viste? Entonces, Claro, bueno, tuvo que ver ahí, puso en la balanza sus oportunidades y demás, ¿no? claro. Pero bueno, este, también había como demasiado en Salvador. Él también necesitaba expandirse un poco porque ya en ese momento había un montón de puntos donde había rodas de capoeira, donde había, etcétera. Entonces, bueno, al haber mucho, este, eso. Che, acá Galochoen ¿Qué pregunta? pregunta si Mestre Bimba hacía religión también. Bueno, es hijo de religión, sí, 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 claro. Los padres de él eran descendientes africanos. Nació en el medio de eso. El padre de él era campeón de batuque, que no es religión, es medio como un folclore, ¿no? Que se juega, es como una lucha, también es parecida a la capoeira, no tiene golpes, pero es parecida a la capoeira en la forma de la roda y demás, más primitivo, mucho más primitivo, y se jugaba por plata. Claro. Ahí he visto algunos videos que se ponen lindos los muchachos. Es picante, el batuque es picante, es Che, interesante. Yo todavía no pude ver a alguien que lo haya recreado bien, bien del todo, pero dicen que era algo picante. che, Robert, ¿en qué año fallece Caizara? Mestre Caizara fallece, ya le digo, que tengo acá mi mataburro, en 1997. Ah, mirá, no sé, no, En no está. 1997. Ya él de grande, pudo aprovechar un poco esa ola de reconocimiento, viajó mucho por todo Brasil. No sé si estuvo en otros países, no, creo que no, pero por todo Brasil él viajó, participó de muchos eventos en Río, en Sao Paulo, todo por el norte, en Natal, bueno, por todos los cantos de Brasil, fue paseando mucho Mestre Caizara. Fue una influencia muy, muy grande así para la capoeira. Creo que todavía, hoy por hoy, no se le está dando tanto valor, ¿viste? Pero tuvo mucho que ver con cómo es la capoeira hoy también, Mirá vos. ¿no? ¿Y sabés si alguno de los descendientes de Caizara, hijos digo, ¿no? ¿Siguen continuando con el trabajo de capoeira o fue algo que se perdió y quedó en los alumnos nada más? La academia de él, como se la conocía, con el nombre que tenía, creo que no. Creo que ya no funciona más. Pero sí, hay muchos hijos de él que siguen siendo capoeiristas, que están en actividad. Ahí Gastón había compartido una foto ahí de uno de los hijos de Caizara que está en Topacio. Seguramente que debe haber a uno de otros 30 que ha sido capoeirista. Yo me crucé uno en la BCA, que uno de los a él, muy parecido. Eh, ¿Se bueno, cortó? se cortó ahí, ¿no? Sí, sí, se cortó. Dijiste que te cruzaste uno en el ABCA. En la BCA me crucé con uno que era hijo de él, que lo presentaron ahí como hijo de Mestre y ya era mestre. No me acuerdo de la escuela que él tenía, muy parecido a Mestre Caizara, muy parecido. Y bueno, hay descendencia, ahí dejó algo. No sé si son grandes mestres, digamos, no. Pero bueno, dejó algunos hijos ahí chingando. Bien. Che, Robert, ¿te parece? Bueno, ya estábamos hablando con respecto a las entrevistas. Para dejar un poquito claro el concepto de las entrevistas, para que no haya confusiones, les comentaba anteriormente cuando arrancamos la charla, que primero fue la idea de encontrar todos los caporistas que hay en Argentina haciendo su trabajo, sean quienes sean, ¿no? Y después, Sí, bueno, nos encontramos que hay mestres argentinos, nos encontramos que hay mestres argentinos en el exterior, nos encontramos con Mestre Vladi, que hablamos con él justamente a consecuencia de que habíamos hablado con la madre de Ñoño y bueno, y estaba presente y nos parecía interesante ahí saber se un cortó un poquito de la poquito, historia de él Vicky. con respecto Ahí ¿Me sos vos, escuchás? no soy yo. Se Sí, cortó nada, un poquito esa parte que estaba hablando. bueno, hablábamos por qué Mestre Vladi, también por qué Mestre Militar, hablando con Laura Schaffler, nos contaba mucho de su mestre y bueno, quisimos también conocer, yo particularmente quise conocer quién era Mestre Militar y su trabajo de capoeira de Rúa, ¿no es cierto?
capoeira social, de alguna manera también en Brasil, me llamó mucho la atención eso. Pero seguimos con los Sí, sí. argentinos, pero seguimos con los argentinos a full de que estén trabajando dentro de la Argentina y hemos recopilado casi todo, hemos recorrido casi toda la Argentina ya. Sí, 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 sin poder salir de casa, fuimos para todos lados. Así que bueno, hemos completado el mapa casi. Y bueno, ahora tenemos hasta el 22. Tenemos charlas hasta el 22, creo, si es que vos no agregaste alguno más. No, todavía no, pero están ahí por confirmar. Ya mandé algunos mensajes. Estás en Ya tratativa. mandé Bueno, algunos mensajes. así bueno, Este, gente, Viene bien la aquí semana, ¿eh? Viene viene linda la bien. semana, ¿eh? El lunes, me gustó la entrevista con el papagayo el lunes. También estuvo muy linda, la verdad que Me Papagayo gustó. me tocó el corazoncito, como digo yo. Papagayo es de esas personas que todo el mundo quiere tener cerca, ¿viste? Todo el mundo Tal tiene cual. una buena anécdota con él. Exacto, Es de tal esas cual, personas. Y eso no se aprende, creo que uno nace con eso. obviamente. Eso. Mirá, yo voy a contar una, como todos tenemos una historia, yo voy a contar una personal, ¿no? Que ahí dije, este pibe es un distinto. No sé si te acordás cuando fue, no sé si fue el primero o el segundo movimiento que hicimos allá en Suárez, que se alargó un diluvio la noche anterior y nos fuimos a un club Sí, que vos tenías ahí pasando el puente. exacto. Bueno, yo había propuesto con la gente que estábamos en el movimiento de hacerlo allá y muchos me dijeron, sí, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Él no había confirmado nada, no dijo nada. ¿Viste? Entonces yo, 2 días antes, pongo la ubicación de la estación de Suárez y digo, los espero ahí y vamos todos para el club. Este, una lluvia, terrible lluvia, qué sé yo, Me y lo veo acuerdo. aparecer caminando por la estación, allá solo, todo mojado llegó. Ahí dije, este pibe es un distinto. Tal cual. Este pibe ganó mi corazón. Me acuerdo qué terrible lluvia que fue que hicimos el movimiento libre allá y que, bueno, Fue tremendo. Pero te tenemos- juro, esa imagen me quedó grabada hasta el día de hoy. Lo veo venir por la estación, caminando por el andén solito, todo chuequito, mi amor. Este, sí, la verdad que ese día se ganó mi corazón, Pablito. sí, ahora yo estaba tratando de alguna manera ir compilando todas las charlas y obviamente cada vez que termino una charla me quedo dando manija después a la noche y rememorando un poquitito lo que se habló y todo ese tipo de cosas. Y realmente cuánta riqueza me dio estas charlas, che, de poder conocer a tanta gente tan diversa, con tanta historia tan distinta, pero a su vez todos con el mismo entusiasmo. Y cada uno me tiró una cosita que creo que es algo tremendamente enriquecido de todas estas entrevistas. Fueron increíbles. Y sí, sí, eso es muy bueno, eso es muy bueno. La verdad que sí, todos tienen algo para rescatar, ¿no? Todos tienen una óptica muy, muy particular y eso está excelente, eso está genial. Así que Eso bueno, cumple con la diversidad de la capoeira, cumple con ese mandato un poco, ¿no? De que todos seamos distintos. buenísimo. Bueno, Robertito, hasta aquí llegamos Bueno, entonces. Vieji, hasta acá llegamos. Así Nos que vemos bueno, mañana. a seguir charlando mañana con la radio y bueno, vos seguí investigando, Negrito, seguí investigando. Me lleva tiempo, no me corran, me lleva tiempo, me lleva tiempo. Me causa muchas gracias. ¿Cómo te damos con un caño? Dale, Robert. Pero bueno, no tenés que Y darle a bola veces no más. se me cae ni idea tampoco, ¿viste? Acá los oyentes, por favor, si alguno tiene alguna idea, vaya tirándola, vaya proponiendo, porque a veces al tío Robert se le van acabando las ideas también, ¿eh? Bueno, siempre decimos, es una construcción colectiva, así que participen todos los amigos que están escuchando y que miran los programas, tienen propuestas, si tienen a ustedes, consideran que tienen capacidad como para exponer un tema, también bienvenido sea, no es que solamente nosotros tres, es una cosa colectiva. Lo que pasa es que no se animan, loco, Sí. son todos muy poronga en la roda, pero acá arrugan, ¿eh? Es difícil hablar de uno. Bueno, Robert, pensé que ibas a estar con Bueno, Vicente, ¿qué querido. pasó? Llegó el abuelo y me dijo, tranquilo, 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 tranquilo. El abuelo es así, es lo mejor que le pasó en la vida a ese pibe. Dale. Ahí está. Dice que el miércoles que viene van a ser justo se cumplen 4 meses.
Así que tiene que ser la mejor columna, no te quieren meter presión, te Ah, aviso. bueno, listo. Gracias. Nos Gracias. vemos, loco. Un abrazo grande. Nos vemos, querido. Chao. Chao, chao. Qué grande, esta charla me encanta. Así estábamos charlando recién. Bueno, sí, ahí creo que Gastón tomó nota de Grupo Candela, estaban tirando recién. No pude alcanzar a leer quién era, pero Grupo Candellas no sé qué provincia dijeron. Así que bueno, supongo que Gastón ya habrá tomado nota de eso y ya estará a la pesquisa de ver a quién enganchamos para charlar y hacer las entrevistas del viejo y con esa gente. Dale. Gente, muchísimas gracias por estar ahí siempre acompañándonos todos los días, de lunes a viernes, a las 15 horas por la radio, en la web, y a las 15:30 por el canal de Vieja Capoeira para las entrevistas. Así que muchas gracias, mañana seguimos. Mañana acuérdense que tenemos a Pirata del grupo Balanzó y el viernes a Malicia, así que sigue la semana a full hasta el viernes y después seguimos la otra semana igual. Les mando un abrazo grande, voy a guardar esta charla. Mientras tanto, como siempre les digo, pongo una musiquingui y seguimos en Radio Manija. A ver qué tema va. El que estaba recién. Me gusta el arriero. ¿Dónde está? Ahí va. Robert, a ver si te enganchas. Me parece que tenemos muy mala conexión, che. Se corta cada rato esto. Hay días que anda bien, hay días que no resulta. Vieji, ¿me escuchás Ahí ahí? te escucho, pero no te veo, Robert. Qué difícil. ¿Será tu, ¿No me será tu ves? Mirá. celular? No, no te veo, negro. Qué macana, che. Oh, ¿No será el venía celu? muy bien. ¿Alguna configuración que hacías antes? Mirá, sí, lo que pasa es que lo tendría que reiniciar y no sé si. Mirá, vamos así como estamos. Bueno, como quieras. Porque si no Sí, vamos es a una demorar pena. un poquito. A veces que la Si no, conexión es. si me aguantás lo hago. A ver si. Dale, Bueno, dale. va. Aguantame Ayudo. 2 minutitos. Dale. Dale. Bueno, estamos acá nuevamente tratando. ¿Qué tal, gente? Arrancamos de nuevo como si no hubiese pasado nada. El Robert tiene que reiniciar su teléfono para poder arrancar con las entrevistas que estamos haciendo. Bueno, los miércoles saben que son los miércoles de Aló Bahía, donde Robert Salvador Camisa hace alguna investigación o algún tema que se propone dentro del grupo y el loco saca a relucir sus libros, su vivencia y todo ese tipo de cosas. Me encantó hoy la charla que tuvimos con el contramestre Martín Flax, hermosa charla que hemos tenido particularmente, así que gracias por esos minutos que me has dedicado, Martín, y que pudimos charlar y hacer menciones de un montón de cosas que por ahí teníamos en el aire ambos, ¿no es cierto? Así que muy buena. Así que prueben una más, sí, ahí estamos tratando de probar, Gastoncito, salió, va a reiniciar el teléfono Salvador y vuelve a entrar otra vez a ver si podemos hacerlo. Estuve mirando la foto, me hizo mucha gracia de Tucán allá con su hijito, haciéndose los dos musculosos. Qué lindo poder hacer ese tipo de cosas y jugar con tu hijo, ¿no? Me parece espectacular. Ahí se enganchó también Doña Pimenta Capoeira, también ya está ahí, así que un abrazo para ti. ¿Quién más está? ¿Eh? Vamos a hablar, Camisa estuvo, salió, Gastoncito está ahí, así que les contaba a todos ustedes que hasta el 22 tenemos pautadas entrevistas, una cosa que habíamos dicho hacemos un mes, 2 meses, y bueno, evidentemente también el tema de la pandemia se extendió y por ende nosotros seguimos haciendo entrevistas para seguir conociendo todos los caporistas, o la mayoría que podamos, que están haciendo su trabajo en Argentina. Arrancamos con los nacionales, alguno que otro internacional hemos tenido, eh, y de esa manera fuimos conociendo casi todos los trabajos que se están haciendo, casi todos. Así que no sé si queda alguno, si alguno de ustedes particularmente sabe de algún trabajo que se esté haciendo sobre capoeira en la Argentina, avísennos o pásenos el contacto que nosotros nos encargamos de contactarlos y hacer la entrevista necesaria para así saber también por dónde andan, qué están haciendo. Ahí hablamos con gente de La Rioja, hay más gente en La Rioja, nos contaba Luisito, pero que bueno, están haciendo en un lugar medio arriba del cerro, con difícil conexión. Nos pasó también con gente de Catamarca, que también nos dijeron que estaban muy arriba y no se podía. ¿Qué hacía cuando se corta
cuando se corte esto. Vamos a ver, alguna vuelta la vamos a encontrar, Tucán. Una vueltita, y si no, ya empezaremos con la actividad. Ahí está, ya entró el Robert, vamos a llamarlo entonces. Ahí está. Alguna vuelta le vamos a encontrar, una manchinga vamos a tener, Tucancito, para hacer de alguna manera. Vos sabés que Vieji, cuando arranca. Ahí está. ahí, Ahí está, ahí va. va, ahí me veo yo también. Vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué va a Bueno, ser? Habíamos arrancado bien, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. ahí estamos, che. Este, bueno, bueno, arranquemos directamente a Vamos, lo que vamos y después hacemos una conversa al final. dale. Eh, Entre Caizara. eh, claro, hoy quería hablar un poco de Mestre Caizara, que es una figura que, en realidad, cuando estábamos tirando ideas para la columna de hoy, que me dijeron de Salvador, de los lugares, bueno, Mestre Caizara es como, personaliza todo eso, porque es una figura que durante muchos años, durante Salvador de Bahía, fue un ícono, era como un monumento vivo, era una persona que pisaba muy fuerte en Pelourinho y que aparte, bueno, es un baluarte de la capoeira, en la capoeira en general. Muchos lo encasillan o se encasilla principalmente dentro de la capoeira angola, porque él nació en 1924 y más o menos en el 1938 empezó capoeira con 14 años con Mestre Berré, fue alumno de Mestre Pastiña. Entonces, él viene de esa influencia de la capoeira angola. Pero es la capoeira digamos, es como no era una capoeira angola como la conocemos hoy, era bastante más de rubro, bastante una capoeira más dura, muy pesada. Y él en los movimientos se entrenó con Mestre Berré y se perfeccionó en el canto y la música con Mestre Valdemar, que ya habíamos hablado de él. Y un dato de Mestre Valdemar, como de muchos mestres antiguos, ¿no? Que no sé si lo habíamos mencionado en ese momento cuando hablamos de él, pero que los mestres tenían una personalidad bastante distinta al mestre de capoeira de hoy. Eran bastante más rústicos, son de otra época, gente de otra época, del 1800, de principio de siglo, ¿no? Que estaban acostumbrados a otra vivencia, ¿no? A otra pedagogía, si se quiere decir. Entonces, Mestre Valdemar decía que todo el mundo puede cantar, pero yo también soy libre de quién elegir para enseñarle. Él tenía esa filosofía. Entonces, muchos que iban a querer aprender a cantar con Valdemar y los sacaba volando, no perdía tiempo, ¿no? Mirá. Entonces son pocos los mestres que aprendieron, ¿no? La musicalidad y la forma de cantar como enseñaba Mestre Valdemar. Pocos pudieron entrar en ese proceso, ¿no? Uno de ellos fue Mestre Caizara, sin duda. Era un gran cantador de la daíña, gritador, como se decía en la época. Ellos gritaban la daíña. Mirá. No necesitaba audio, nada, tenía una voz muy, muy particular. No sé si estuviste pasando música, estuve un poco ocupado con Vicente, si pasaste alguno de los registros de Mestre Caizara, ¿no? De cómo No, cantaba, de una no, no forma de pude, cantar muy no pude profunda. bajarlo, no ¿Eh? pude bajarlo, Robert, pero no pude bajarlo porque está muy mala la conexión, tardaba una banda. Así que, pero voy a tratar de bajarlos esta Tranquilo. noche y mañana seguramente lo pasaremos. Bueno, tranquilo, igualmente para quien quiera conocer, seguramente que muchos capoeiristas de acá de Argentina han tenido influencia de Mestre Caizara, han oído hablar por sus profesores, y tiene todos los materiales de él están en YouTube. Hay unas grabaciones, grabó un LP en el año 1969, ¿no? Grabó un disco de pasta, que después lo regrabó varias veces, lo remasterizó y demás, más adelante, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, empezó a los 14 años de edad con Mestre Berré, y después él se fue transformando en una representación, ¿no? También hay que considerar que el pelourinho turístico que conocemos hoy no era lo que pasaba en Salvador no sé, a partir de 50, 60, 70, toda esa época. Si tendríamos que hacer una comparación entre lo que es el pelourinho y alguna ciudad de Buenos Aires o algún barrio de Buenos Aires, sería algo muy parecido a San Telmo. Claro. Quien una vez vino a Buenos Aires o quien es de acá de Buenos Aires, básicamente tiene los mismos, unos elementos, ¿no? Las calles de piedra, es una ciudad portuaria, tiene como las mismas construcciones coloniales, porque Salvador fue ¿cómo se llama? Creada por portugueses y después fue ocupada por holandeses.
entonces tiene toda una construcción que después fue cayendo en decadencia, ¿no? Entonces el Pelogrino era una zona muy, muy oscura, muy picante de lo que es la ciudad de Salvador, ¿no? Después se fue transformando en ese centro turístico que es hoy por hoy. Pero en una época, ¿no? Contramestre Martín, que hablaba del fuerte de la Capoeira, que estaba John Pequeno abajo, y Moraes arriba, eso era toda una construcción que estaba en ruinas, que ellos restauraron así como pudieron, y se metieron y hicieron como una ocupación ilegal también ahí de terreno y hubo una resistencia fuerte ahí. Lo mismo pasó en el mercado modelo. El mercado modelo, el famoso mercado modelo de hoy, esa feria funcionaba en otro lado, en Caixa de Meninos, en otro barrio. Después la trasladaron ahí, pero eso durante muchos años estuvo cerrado. Muchos capoeiristas hacían la rueda del mercado modelo para ocupar el lugar, para que no se perdiera eso. Después se fue creando todo lo que es el circuito de la industria de la capoeira, como lo vemos en el Pelogrino. Pero la verdad es esa, que en esa época, bueno, era sí, la bohemia vivía por ahí, era un lugar muy marginal, muy de la noche, y Mestre Caizara pisaba muy fuerte y tenía como una autoridad sobre todo ese territorio, ¿no? Los traficantes, los ladrones, las chicas de mala reputación y demás. Yo no es un juicio de valor, hoy por hoy me parece pésimo eso, ¿no? Pero es el personaje así, que tenía miles de historias, una persona súper amable, pero que al mismo tiempo se codeaba de gente muy, muy peligrosa, ¿no? La roda de Mestre Caizara ahí en el Terrero de Jesús, en la plaza del Terrero de Jesús, era muy, muy brava, ahí se juntaba una gente muy marginal, ¿no? Y bueno, Mestre Caizara también era una figura muy marcante, era hijo de una Yarorillá, que es una referente religiosa, pero que le enseñó de muy chico todo lo que era referente a la religión, y pensando, ¿no? Proyectando que cuando ella no esté, él tomara comando del terreno donde ella, bueno, vivía, básicamente, y Caizara fue durante muchos años también un referente a nivel Brasil de toda como un guardián de la cultura afro, de las religiones, ¿no? Comandó 2 terreros, un terreno en Salvador y un terreno en Pernambuco, ¿no? Así también fue divulgando su trabajo de capoeira, porque él se dedicaba a la capoeira, había hecho otras artes marciales también en su juventud, como box, lucha libre, jiu-jitsu, bueno, en fin, tuvo 30 hijos, ¿no? Muchas mujeres, fama de muy mujeriego, más de 30 hijos, 30 hijos reconocidos. Después, bueno, adoptar allá en Salvador o en Brasil en general, es muy común adoptar chicos que no son de uno y adoptarlos como hijos, ¿no? Es una tradición ahí ser medio padrino de muchos, ¿no? Pero 30 hijos reconocidos, muy mujeriego, muy como que tenía orgullo de esto, cantaba mucho en sus músicas de eso, ¿no? Vuelvo a repetir, aclaro que esto es una persona de otra época, de otra sociedad, donde eso, bueno, no sé si está bien o está mal, sucedía, ¿no? No, está mal, pero sucedía. Y hay que saber, y hay que saberlo, ¿no? Era, como te digo, era un gran cantador de la daiña, cantaba desafío, cantaba música para sus compañeros. Todo el mundo que practicó capoeira de rúa tomó Bensound con Mestre Caizara, porque él era una persona que estaba siempre en las fiestas folclóricas, era todo un personaje en la Bahía. No sé si quien haya visto fotos, no sé si vos viste, él rodó mucho por todo el interior de Bahía. Él nació en el interior, no nació en Salvador, nació en Cayovera, San Félix, que es un lugar medio místico, que ahí, bueno, hay como muchos misterios. Él fue parte de una banda de cangaceros en el Sertán, fue medio vaquero, así, en su juventud, llevó tiros, llevó facadas, que siempre mostraba en las rodas, se levantaba la camisa y la mostraba, siempre andaba con unas guías, ¿no? Era todo un personaje, tenía toda una construcción el personaje, no era solamente su vida, ¿no? Justamente te iba a decir eso, andaba con un bastón. Te iba a comentar eso, que más allá de que el tipo haya tenido vivencia, todo,
como que armó un personaje que después lo explotó a full, ¿no es cierto? Todos sabemos, o sea, lo primero que averiguás cuando sabes algo de Mestre Caizara, y lo primero que salta es que fue, o sea, que comandaba los prostíbulos de Peluriño. Después se habla con Claro. que, justamente después se empieza a saber que era cangacero y que andaba por el interior también, no sé si cuatrereando también por ahí. O sea, que era un tipo de bastante difícil, ¿eh? Sí. Sí, 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 hay fotos del Mestre de Caizara vestido de cangacero, porque los cangaceros tenían como una vestimenta particular, tenían como un Claro, gorro de cuero y, y usaban ropa muy de gaucho con una mezcla medio de cowboy, siempre de facón en la cintura, pistola, ¿no? Facón y carabina, siempre. Y bueno, conocía muy bien todos los rincones del Sertown, que se llama, que es un lugar muy lindo, pero que tiene una característica muy particular, que mucho calor, mucho desierto, mucho muy árido, ¿viste? Es un lugar muy hostil, pero bueno, quien lo conoce bien sabe vivir ahí. Y bueno, como te digo, él fue así una influencia a nivel nacional de la capoeira, porque participó de grandes eventos en Río de Janeiro, donde dejó algunos referentes que fueron alumnos de él, fueron discípulos de él, como Mestre Dentinho, en el estado de Sergipe, ¿no? Mestre Sergipe, que después fue para el sur de Brasil, en Curitiba también, dejó una semenche por ahí, en Sao Paulo lo mismo, hay muchos descendientes de Mestre Caizara, y una gran parte de los profesores que vinieron acá a Argentina también fueron alumnos de esa escuela. Era una capoeira que ellos hablaban, se encasilla como capoeira de Angola, pero no era una capoeira de Angola, era una cosa un poco más dura, una capoeira dura, una capoeira de mucho golpe, pero más de rúa, calle, ¿no? Con claro. una Bueno, y musicalidad de muy hecho, buena. ahí medio se cortó, Robert. Te decía que de hecho hoy Martín justamente comentaba de que tanto Mestre Corró como Mestre Cari eran alumnos de Sergipe, que era alumno de Caizara, ¿no? Perdón, se cortó esa parte que. No, que hoy hablábamos con Contramestre Martín y él nos contaba que justamente Sergipe al ir hacia Curitiba, Corró, el Mestre Corró y el Mestre Cari fueron discípulos de él y bueno, de alguna manera el linaje de Caizara venía para la Argentina, ¿no? Claro, claro, Mestre Cari, Mestre Corró, todos vinieron de la escuela de Sergipe y Sergipe fue uno de los discípulos más cercanos a Mestre Caizara. Claro. Este, y esa era tu capoeira, ese fue el legado que fue dejando. Pero bueno, Caizara también representa un poco eso, ¿no? Como el nexo entre la rúa, la calle, la capoeira de calle, la manifestación popular en la calle, y la academia, ¿no? Porque él tuvo una escuela de capoeira que se llamaba Asociación de Capoeira Angola San Jorge dos Hermanos Unidos. Esa era su escuela de capoeira Angola, que utilizaban un uniforme que era rojo y verde, eran sus colores. Él siempre andaba con una remera roja y verde, eran los colores de su Ajá. academia. Ah, Este, mira, y bueno, él pudo también organizar un poco un trabajo con la capoeira, pero siempre muy ligado a la calle, ¿no? A las manifestaciones populares de la Rúa. Y fue así hay mil anécdotas del Mestre, o sea, yo leí, porque también me pasa con los referentes que uno trata de distinguir ahí un poco la información que está en internet, ¿viste? Entonces estaba terminando de leer un libro de algunos, de distintos mestres capoeira que ahí como que fui corroborando algunos datos, ¿viste? Porque por ahí a veces vos lees el internet y después lo decís y por claro. ahí no es la información correcta, ¿viste? Entonces, por eso hay veces que no elijo referente porque prefiero corroborar con un libro que me lleva tiempo leer. Entonces, por ejemplo, ahí narran una historia de Mestre Caizara que fue a una de las formaturas de Mestre Bimba, que Mestre Bimba cuando hacía las formaturas era como una fiesta abierta, vos podías llegar ahí a ver, a hacer de público, se cobraba una mínima entrada y podías ir. Y Mestre Caizara fue, y en un momento, antes de que empiece la formatura y no sé qué, empieza el público a preguntar dónde estaba el mestre, y Mestre Caizara se para en el medio del público y dice, yo soy el mestre. Y ahí como que los que estaban organizando la fiesta
se empezaron a poner nerviosos, llegó Mestre Bimba y dijo, no, tranquilo, sí, él es el Mestre, después la gente resuelve, dijo. Se dio toda la fiesta, todo, y cuando estaba terminando la fiesta, Mestre Bimba, muy diplomáticamente, lo invita a jugar a Mestre Caizara. Y Mestre Caizara fue al pie de Bimba, y cuando Mestre Bimba metió un puntapié derecho a la boca. Ay, se cortó, Robert. Robert, pucha, esta conexión, ¿por qué santa conexión? Déjanos hablar con el Roberto. Ah, ¿ahí volviste? Mucho de esa historia. Ah, Robert, ¿me ves? Ahí te veo, sí. Se Se cortó cortó la... justo cuando vos contabas que Bimba lo invita a Caizara al pie de Birimbao. Bueno, cuando salieron del pie de Birimbao, Mestre Bimba metió un puntapié a la cara directo, y Caizara pregunta, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso fue un pie, Meufilio, le dijo. Y quedó un poco esa enemistad, ¿no? Quedó la cosa aquí medio rara. Y bueno, también cosas así, o por ejemplo, Caizara paraba en muchos bares, ¿no? De mala reputación y demás, y cuentan, cuenta la leyenda de que un día estaban en un costado del bar ahí, bueno, haciendo algunas cosas ilegales, y que llegó un batallón de policía, y se bajó un sargento, muy grandote, con cara de pocos amigos, y se acercó y lo saluda a Mestre Caizara, le pide la bendición, ¿no? Y se fue, como si nada. Todos pensaban que iban a ir presos y no. Porque todo el mundo lo paraba en la calle, era una persona que dentro de su mal carácter y dentro de su personalidad fuerte, era una persona muy agradable, muy respetuosa y que era muy respetado por su poder religioso, ¿no? Que Claro. en la Bahía, bueno, en Salvador es muy fuerte eso. Mirá vos. Que nada, que uno de repente es practicante, pero al mismo tiempo es una persona común y corriente, que está por la calle, incluso los policías tienen su fe. Claro. Pero qué cosa fuerte lo que es la religión mezclada justo, pues siempre van de la mano, digamos, en los antiguos, en los mestres antiguos van de la mano la religión con la capoeira, ¿no? Después ya, bueno, evidentemente cuando migra para estos lados, a nosotros ya nos toca una cosa separada, dividida, y que algunos que por ahí quisieron investigar tuvieron la suerte por ahí de enganchar a algunas personas, pero también acá está muy vapuleado el tema religioso, con esto de la cantidad que hay de comerciantes de la religión, entonces es medio mezclado, habría que tratar de investigar un poquito más sobre ese lado para ver realmente cuáles son las raíces originales de todo este tipo de la religión dentro de la capoeira, ¿no? Sí, yo lo atribuyo primero, estamos atrás de eso, pero ahí se está cortando, viejo, para que freno a ver si vuelve. Ahí. Yo un Ahí poco lo está, ahí atribuyo está. a esta herencia quilombola, esta herencia africana, ¿no? Se va diluyendo, y sobre todo, bueno, el poder del cristianismo, el poder de la iglesia en las sociedades, sobre todo en Latinoamérica, es muy fuerte. Entonces eso es como que no, es muy fuerte, es muy difícil de derribar, hay mucho preconcepto. Y hoy por hoy estamos en 2020 y sigue habiendo intolerancia racial, ¿no? Y distintas formas de esclavitud, entonces es como muy... La fe africana siempre fue muy criticada porque le da libertad al negro. Y es algo que nadie le puede tocar, nadie le puede sacar, entonces es muy rechazada, ¿no? Claro. Y yo creo, y entró a la capoeira por una cuestión vos fue llegando a la capoeira por una cuestión de herencia, ¿no? Pero yo lo que siempre rescato, sí, es que incluso los mestres más antiguos se paran. Por más que vayan de la mano, la religión con la capoeira y demás, ellos se paran, ¿no? Siempre, todos los mestres que escuché, no necesitas ser de un terrero para ser capoeirista, ni necesitas ser capoeirista para ser parte de un terrero. Si bien, como te digo, tienen una conexión muy profunda, muy de la mano, una cosa no impide la otra, ¿no? Y Claro. eso a mí me parece una visión muy interesante, ¿no? Mi mestre es practicante de religión y nunca jamás nos bajó línea, nunca jamás habla de eso, salvo que vos le preguntés. Le preguntás, Claro. contesta, pero no anda, viste, bajando ningún tipo de... No, él es muy Queriendo reservado con convencerte, eso. ¿no?
¿Cómo? No, no anda queriendo convencer a nadie, digamos. No convence a nadie, para nada. No, no, no. Él sabe que eso él nació en el medio de eso, pero es lo bueno para él y no. Y me parece algo una visión muy linda, muy interesante, ¿no? Que cada uno decida y busque lo que quiera buscar, digamos. Está muy bien Vos eso. sabés que a mí me llama mucho la atención, Robert. Bueno, vos conocés el barrio donde nosotros estábamos y cuando entras al barrio allá en Suárez, era una cuadra un templo evangélico, en la otra cuadra un templo umbanda. Una cuadra evangélico, a la otra cuadra otro de religión umbanda o quimbanda o lo que sea. Y era una cantidad tan grande de esta diversidad religiosa, por así llamarlo, que me llamaba la atención y muchos de mis alumnos venían a querer entrar y por ahí uno me decían, ¿puedo practicar capoeira? Sí, cómo no, pero yo soy de religión, ¿puedo igual? ¿Por qué no? Si esto no, o sea, tenía que hacer todo este speech que estábamos hablando recién nosotros, porque también ni siquiera ellos tienen bien claro cómo era el tema, si realmente esto es una religión, además de un arte marcial una expresión cultural. Y siempre cuesta esa cosa, ¿no? Como que siempre está muy entrelazado y no bien claro, ¿viste? No bien definido, tal vez, ¿no? Y esa indefinición es un arma muy importante de la religión, digamos. Esa no información, ¿no? Yo siempre digo que contar una historia media, o mal contada, es un poco mentir también. Claro, Entonces, eso es algo que siempre se hizo para... La historia la cuentan los ganadores, siempre lo decimos. tal cual. Entonces, es así. Pero bueno, era un poco esto lo que quería, no hay mucho más tampoco. Él participó también en el 54, ¿te acordás de ese video que hablamos de que se llamaba Bahía Sound? Que Sí, estuvieron, está en internet, que están todos los mestres, bueno, estuvo Mestre Bimba, Mestre Valdemar, Mestre Coviña Verde, estuvo Mestre Caizara, salieron todos juntos, que eso era algo raro de ver, ¿no? Que estuvieran todos los mestres juntos en un solo video, en una producción, ¿no? Y bueno, él participó de eso. Este, También después leyendo un poco más, sé que después con Mestre Bimba se amigaron, ¿no? Porque él fue a pedirle, por favor, que no se vaya a Mestre Bimba cuando Mestre Bimba decide irse para Goiânia, ah, mira, Mestre Caizano fue a la casa de él y fue a pedirle por favor que no se vaya, que la Bahía lo necesitaba, y no, bueno, no hubo caso, no se quedó, pero hubo ahí como que arreglaron las cosas, hubo un acercamiento, ¿no? Pero bueno, tenía esas cosas. a veces me pregunto qué hubiese sido si Bimba no se hubiese ido a Goiânia, ¿no? Y no sé, es difícil, pero bueno, sí, ¿qué hubiera pasado ahí? No sé, no sé. Son cosas que son contrafácticas, pero sí, hubiera sido todo muy distinto por ahí. Por ahí hubiese sido Lo que distinto. pasa es que también Mestre Bimba para esa época ya era grande, era un muchacho grande para la época que medio que se fue para allá. Pues Claro, imagínate que la lucha regional bahiana, Bimba tenía unos 40 y pico de años cuando medio que empezó con todo el auge, ¿no? A surgir. Entonces ya cuando él decide irse a Goiânia era un tipo entrado en años, ¿viste? Entonces, claro, bueno, tuvo que ver ahí, puso en la balanza sus oportunidades y demás, ¿no? claro. Pero bueno, este, también había como demasiado en Salvador. Él también necesitaba expandirse un poco porque ya en ese momento había un montón de puntos donde había rodas de capoeira, donde había, etcétera. Entonces, bueno, al haber mucho, este, eso. Che, acá Galochuen ¿Qué pregunta? pregunta si Mestre Bimba hacía religión también. Bueno, es hijo de religión, sí, claro. Los padres de él eran descendientes africanos. Nació en el medio de eso. El padre de él era campeón de batuque, que no es religión, es medio como un folclore, ¿no? Que se juega, es como una lucha, también es parecida a la capoeira, no tiene golpes, pero es parecida a la capoeira en la forma de la roda y demás, más primitivo, mucho más primitivo, y se jugaba por plata. Claro. Ahí he visto algunos videos que se ponen lindos los muchachos. Es picante, el batuque es picante, es picante.
Es Che, interesante. Yo todavía no pude ver a alguien que lo haya recreado bien, bien del todo, pero dicen que era algo picante. Robert, ¿en qué año fallece Caizara? Mestre Caizara fallece, ya le digo, que tengo acá mi mataburro, en 1997. Ah, mirá, no, no, En no está. 1997. Ya él de grande, pudo aprovechar un poco esa ola de reconocimiento, viajó mucho por todo Brasil. No sé si estuvo en otros países, no, creo que no, pero por todo Brasil él viajó, participó de muchos eventos en Río, en Sao Paulo, todo por el norte, en Natal, bueno, por todos los cantos de Brasil fue paseando mucho Mestre Caizara. Fue una influencia muy, muy grande así para la capoeira. Creo que todavía hoy por hoy no se le está dando tanto valor, ¿viste? Pero tuvo mucho que ver con cómo es la capoeira hoy también, Mirá, ¿no? ¿y sabés si alguno de los descendientes de Caizara, hijos digo, ¿no? ¿Siguen continuando con el trabajo de capoeira o fue algo que se perdió y quedó en los alumnos nada más? La academia de él, como se la conocía, con el nombre que tenía, creo que no. Creo que ya no funciona más. Pero sí, hay muchos hijos de él que siguen siendo capoeiristas, que están en actividad. Ahí Gastón había compartido una foto ahí de uno de los hijos de Caizara que está en Topacio. Seguramente que debe haber a uno de otros 30 que ha sido capoeirista. Yo me crucé uno en la BCA, que uno de los a él, muy parecido. Eh, que ¿Se bueno, cortó? eh, se cortó ahí, ¿no? Sí, sí, se cortó. Dijiste que te cruzaste uno en el ABCA. En la BCA me crucé con uno que era hijo de él, que lo presentaron ahí como hijo de Mestre, que ya era mestre. No me acuerdo de la escuela que él tenía, muy parecido a Mestre Caizara, muy parecido. Y bueno, hay descendencia, ahí dejó algo. No sé si son grandes mestres, digamos, no. Pero bueno, dejó algunos hijos ahí chingando. Bien. Che, Robert, ¿te parece? Bueno, ya estábamos hablando con respecto a las entrevistas. Para dejar un poquito claro el concepto de las entrevistas, para que no haya confusiones, les comentaba anteriormente cuando arrancamos la charla, que primero fue la idea de encontrar todos los capoeiristas que hay en Argentina haciendo su trabajo, sean quienes sean, ¿no? Y después, Sí, bueno, nos encontramos que hay mestres argentinos, nos encontramos que hay mestres argentinos en el exterior, nos encontramos con Mestre Vladi, que hablamos con él justamente a consecuencia de que habíamos hablado con la madre de Ñoño y bueno, y estaba presente y nos parecía interesante ahí se saber un cortó un poquito de la poquito, historia de él Vicky. con respecto Ahí ¿me sos vos, escuchás? no soy yo. Se Sí, cortó un nada, acá. poquito esa parte que estaba hablando. Bueno, que hablábamos por qué Mestre Vladi, también por qué Mestre Militar, hablando con Laura Schaffler, nos contaba mucho de su mestre y bueno, quisimos también conocer, yo particularmente quise conocer quién era Mestre Militar y su trabajo de capoeira de Rúa, ¿no es cierto? Capoeira social, de alguna manera también en Brasil, me llamó mucho la atención eso. Pero seguimos con los Sí, sí. argentinos, pero seguimos con los argentinos a full de que estén trabajando dentro de la Argentina y hemos recopilado casi todo, hemos recorrido casi toda la Argentina ya. Sí, 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 sin poder salir de casa, fuimos para todos lados. Así que bueno, hemos completado el mapa casi. Y bueno, ahora tenemos hasta el 22. Tenemos charlas hasta el 22, creo, si es que vos no agregaste alguno más. No, todavía no, pero están ahí por confirmar. Ya mandé algunos mensajes. Estás en Ya tratativa. mandé Bueno, unos mensajes. así bueno, Este, gente, así que viene bien la semana, ¿eh? Viene viene linda la bien. semana, ¿eh? Me gustó la entrevista con el papagayo el lunes. También estuvo muy linda, la verdad que el Me papagayo gustó. me tocó el corazoncito, como digo yo. Ay, es de esas personas que todo el mundo quiere tener cerca, ¿viste? Todo el mundo Tal tiene cual. una buena anécdota con él. Exacto, Es de tal esas cual, personas. Y eso no se aprende, creo que uno nace con eso. obviamente. Eso. Mira, yo voy a contar una, como todos tenemos una historia, yo voy a contar una personal, ¿no? Que ahí dije, este pibe es un distinto. No sé si te acordás cuando fue, no sé si fue el primero o el segundo movimiento que hicimos allá en Suárez, que se alargó un diluvio la noche anterior y nos fuimos a un club Sí, que vos tenías ahí pasando el puente. exacto.
Bueno, yo había propuesto con la gente que estaba moviendo el movimiento de hacerlo allá y muchos me dijeron, sí, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Él no había confirmado nada, no dijo nada. ¿Viste? Entonces yo, 2 días antes, pongo la ubicación de la estación de Suárez y digo, los espero ahí y vamos todos para el club. Este, una lluvia, terrible lluvia, qué sé yo, Me y lo veo acuerdo. aparecer caminando por la estación, allá solo, todo mojado llegó. Ahí dije, este pibe es un distinto. Tal cual. Este pibe ganó mi corazón. Me acuerdo qué terrible lluvia que fue, que hicimos el movimiento libre allá, y que, bueno, Fue tremendo, pero te juro, esa imagen me quedó grabada hasta el día de hoy. Lo veo venir por la estación, caminando por el andén solito, todo chuequito, mi amor. Este, sí, la verdad que ese día se ganó mi corazón, Pablito. sí, ahora yo estaba tratando de alguna manera ir compilando todas las charlas y obviamente cada vez que termino una charla me quedo dando manija después a la noche y rememorando un poquitito lo que se habló y todo ese tipo de cosas. Y realmente cuánta riqueza me dio estas charlas, che, de poder conocer a tanta gente tan diversa, con tanta historia tan distinta, pero a su vez todos con el mismo entusiasmo. Y cada uno me tiró una cosita que creo que es algo tremendamente enriquecido de todas estas entrevistas. Fueron increíbles. Y sí, sí, eso es muy bueno, eso es muy bueno. La verdad que sí, todos tienen algo para rescatar, ¿no? Todos tienen una óptica muy, muy particular y eso está excelente, eso está genial. Así que Eso bueno, cumple con la diversidad de la capoeira, cumple con ese mandato un poco, ¿no? De que todos seamos distintos. buenísimo. Bueno, Robertito, hasta aquí llegamos Bueno, entonces. Beji, hasta acá llegamos. Así Nos que vemos bueno, mañana. a seguir charlando mañana con la radio y bueno, vos seguí investigando, Negrito, seguí investigando. Me lleva tiempo, no me corran, me lleva tiempo, me lleva tiempo. Me causa muchas gracias. ¿Cómo te damos con un caño? Dale, Robert. Pero bueno, bueno, no tenés que Sí, darle algunas bola veces no más. se me caen ideas tampoco, ¿viste? Acá los oyentes, por favor, si alguno tiene alguna idea, vaya tirándola, vaya proponiendo, porque a veces al tío Robert se le van acabando las ideas también, ¿eh? Bueno, siempre decimos, es una construcción colectiva, así que participen todos los amigos que están escuchando y que miran los programas, tienen propuestas, si tienen a ustedes, consideran que tienen capacidad como para exponer un tema, también bienvenido sea, no es que solamente nosotros tres, es una cosa colectiva. Lo que pasa es que no se animan, loco, Sí. son todos muy poronga en la roda, pero acá arrugan, ¿eh? Es difícil hablar de uno. Bueno, Robert, pensé que ibas a estar con Bueno, Vicente, ¿qué querido. pasó? Llegó el abuelo y me dijo, tranquilo, 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 tranquilo. El abuelo es así, es lo mejor que le pasó en la vida a ese pibe. Dale. Ahí está. Dice que el miércoles que viene van a ser justo se cumplen 4 meses. Así que tiene que ser la mejor columna. No te quieren meter presión, te Ah, aviso. bueno, listo. Gracias, Nos gracias. vemos, loco. Un abrazo grande. Nos vemos, querido. Chao. Chao, chao. Qué grande. Esta charla me encanta. Así estábamos charlando recién. Bueno, sí, ahí creo que Gastón tomó nota de Grupo Candela. Estaban tirando recién. No pude alcanzar a leer quién era, pero Grupo Candellas no sé qué provincia dijeron. Así que bueno, supongo que Gastón ya habrá tomado nota de eso y ya estará a la pesquisa de ver a quién enganchamos para charlar y hacer las entrevistas del viejo y con esa gente. Dale. Gente, muchísimas gracias por estar ahí siempre acompañándonos todos los días, de lunes a viernes, a las 15 horas por la radio, en la web, y a las 15:30 por el canal de Vieja Poder para las entrevistas. Así que muchas gracias, mañana seguimos. Mañana acuérdense que tenemos a Pirata del grupo Balanzó y el viernes a Malicia, así que sigue la semana a full hasta el viernes y después seguimos la otra semana igual. Les mando un abrazo grande, voy a guardar esta charla. Mientras tanto, como siempre les digo, pongo una musiquingui y seguimos en Radio Manija. A ver qué tema va. El que estaba recién. Me gusta la Riero. ¿Dónde está?